Gente como tú no debería ni pisar aquí. Esas fueron las palabras que mi yerno Ricardo me escupió mientras yo estaba parado en la entrada de su mansión, empapado por la lluvia, con la ropa sucia y el corazón destrozado. Michelle, su suegra, me miró de arriba abajo con asco, como si fuera un animal que hubiera entrado por error en su palacio de cristal. Los invitados, todos elegantemente vestidos, se quedaron en silencio, observando el espectáculo. Y mi hija Paloma, mi propia hija, simplemente bajó la cabeza, sin defenderme. Papá, tal vez sea mejor que te vayas, susurró sin mirarme a los ojos. Esas palabras me dolieron más que todos los insultos de Ricardo juntos. Me quedé ahí parado, con las manos temblorosas, sosteniendo el regalo que había comprado para ella con los últimos pesos que tenía ahorrados. Un collar que había visto en un escaparate y que pensé que le gustaría. Pero ahora, mirando su casa de 3 pisos, con esos muebles que probablemente costaban más que todo lo que yo había ganado en mi vida, me di cuenta de lo ridículo que me veía. ¿Sabes qué, Antonio?, continuó Ricardo, acercándose a mí con esa sonrisa cruel que siempre ponía cuando quería humillarme. Este es un lugar para gente de clase. Gente que entiende el protocolo, la elegancia. No para alguien que aparece como un vagabundo. Sus amigos comenzaron a reírse disimuladamente. Michelle asintió con aprobación. Además, llegas 2 horas tarde. ¿Crees que somos tus empleados esperándote? El agua de lluvia seguía goteando de mi cabello gris, formando pequeños charcos en su piso de mármol importado. Mi camisa, la mejor que tenía, estaba manchada de grasa y barro. Mis zapatos, que había lustrado esa mañana con tanto cuidado, ahora parecían los de un mendigo. Pero ellos no sabían por qué estaba así. No sabían lo que había pasado en el camino. No sabían que durante 2 horas había estado bajo la lluvia, ayudando a un anciano desconocido cuyo coche se había averiado en la carretera. No tienes idea de por qué llego así, murmuré, tratando de mantener la dignidad que me quedaba. Pero Ricardo no me dejó continuar. ¿Excusas? ¿En serio? Mira, Antonio, seamos claros. Paloma te invitó por lástima, pero esto ya fue demasiado lejos. No puedes presentarte en mi casa como si fueras un indigente. La sala se quedó en completo silencio. Podía sentir las miradas de desprecio de todos los invitados. Mujeres con vestidos que costaban más que mi renta anual, hombres con relojes de oro que brillaban bajo las lámparas de cristal. Y yo, un hombre de 63 años, viudo, jubilado, parado ahí como un intruso en el mundo de mi propia hija. Ricardo, por favor, intentó intervenir Paloma, pero su voz sonaba débil, sin convicción. Papá solo. No, la interrumpió Michelle, levantándose de su sillón de terciopelo como una reina ofendida. Paloma, querida, tu padre necesita entender que hay límites. Nosotros tenemos una reputación que mantener. ¿Qué van a pensar nuestros socios? ¿Qué van a decir en el club? Su voz era fría como el hielo, cada palabra calculada para herirme más profundamente. Miré a mi hija una última vez, esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara quién la había criado cuando su madre murió hace 3 años. Pero Paloma evitó mi mirada, jugando nerviosamente con su collar de perlas. En ese momento entendí que había perdido a mi hija para siempre. La niña que solía abrazarme y decirme que era su héroe ahora se avergonzaba de mí. Está bien, dije finalmente, con la voz quebrada pero tratando de sonar firme. Me voy. Pero algún día van a entender que el dinero no compra el respeto. Y que la verdadera clase no se mide por el tamaño de la casa. Me di la vuelta hacia la puerta, sintiendo como las lágrimas se mezclaban con la lluvia en mi rostro. Y no vuelvas, gritó Ricardo a mis espaldas. La próxima vez llama antes de venir. Si es que hay una próxima vez. Salí de esa casa con el corazón roto, pero con la cabeza en alto. No sabía que al día siguiente, todo iba a cambiar para siempre. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento de humillación. Mi historia no comenzó esa noche lluviosa en la mansión de Ricardo. Comenzó hace 3 años, cuando perdí a Carmen, mi esposa de 35 años de matrimonio. Desde entonces, mi vida se convirtió en una rutina silenciosa en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el barrio de San Miguel. Cada mañana me despierto a las 6 en punto, no porque tenga que ir a trabajar. Me jubilé hace 5 años de la fábrica textil donde trabajé durante 40 años, sino porque mi cuerpo ya no conoce otra forma de vivir. Me levanto, hago café en la cafetera vieja que Carmen me regaló en nuestro 10º aniversario, y me siento en la mesa de la cocina donde solíamos desayunar juntos. Ahora solo hay una taza, un plato, una cuchara. El silencio es tan profundo que a veces hablo solo,
fingiendo que Carmen todavía está ahí. Buenos días, mi amor, le digo a su fotografía que está sobre la mesa. ¿Cómo dormiste? Y por un momento, juro que puedo escuchar su risa. Carmen siempre se despertaba de buen humor, incluso en nuestros días más difíciles. Era mi sol, mi razón para levantarme cada mañana. Sin ella, los días se sienten como una película en blanco y negro. Mi pensión de jubilado no es mucho, apenas me alcanza para los gastos básicos. Vivo con $180 al mes. Suena poco, y lo es, pero he aprendido a ser creativo. Compro en el mercado los martes, cuando los vendedores bajan los precios de las verduras que no vendieron el lunes. Como mucho arroz, frijoles, pasta, carne solo los domingos, y si hay suerte, pollo. He aprendido a cocinar, algo que Carmen siempre trató de enseñarme, pero yo, como buen machista de la vieja escuela, nunca quise aprender. Eso es cosa de mujeres, le decía. Qué estúpido fui. Ahora que cocino para mí solo, cada plato que preparo es un recordatorio de lo que perdí. Carmen tenía manos mágicas en la cocina. Podía convertir 3 ingredientes simples en una comida que sabía a gloria. Su sopa de lentejas era legendaria en el barrio. Los domingos, cuando preparaba su famoso pollo guisado, el aroma llenaba toda la cuadra y los vecinos se asomaban por las ventanas como si fuera una invitación personal. Antonio, me decía mientras revolvía la olla, la comida hecha con amor sabe diferente. Eso es algo que el dinero no puede comprar. Mis días transcurren entre el pequeño jardín que tengo en el balcón, donde cultivo tomates y hierbas que Carmen plantó antes de morir, y las visitas ocasionales al parque donde juego dominó con otros jubilados como yo. Don Raúl, de 78 años, siempre me gana. Antonio, me dice, el problema contigo es que piensas demasiado. En el dominó, como en la vida, a veces hay que confiar en el instinto. Palabras sabias de un hombre que perdió a su esposa hace 10 años y sigue adelante con una sonrisa. En el parque también está David, un hombre de 65 años que trabajó toda su vida como mecánico. Sus manos están manchadas permanentemente de grasa, pero tiene una sabiduría que pocos poseen. Mira, Antonio, me dijo una tarde mientras observábamos a los niños jugar, la vida es como un motor. Cuando algo se rompe, no lo desechas. Lo arreglas, lo cuidas, y si no se puede reparar, por lo menos honras el tiempo que funcionó bien. David perdió a su hijo en un accidente hace 5 años, pero nunca habla de eso con amargura. Solo dice, tuve 30 años con él. Fueron 30 años buenos. Los miércoles voy al cementerio a visitar a Carmen. Le llevo flores baratas del mercado, margaritas, porque eran sus favoritas, y le cuento sobre mi semana. Le hablo de Paloma, de cómo ha cambiado desde que se casó con Ricardo hace 2 años. No reconozco a nuestra hija, le digo a su tumba. ¿Recuerdas cuando era pequeña y decía que quería ser doctora para ayudar a la gente? Ahora solo le importa impresionar a la familia de Ricardo con vestidos caros y cenas elegantes. Me quedo allí durante horas, limpiando su lápida con un trapo que siempre llevo en el bolsillo, organizando las flores en el pequeño florero de cerámica que compré con mis primeros ahorros después de su muerte. A veces me duermo ahí, sentado en la silla plegable que cargo en el autobús. Los empleados del cementerio ya me conocen. Don Antonio, me dice Brenda, la señora que cuida la entrada, usted viene más seguido que algunos vivos van a sus casas. Tiene razón, pero es que ahí me siento más cerca de Carmen que en cualquier otro lugar. Paloma solía visitarme cada domingo después de que murió su madre. Veníamos juntos, llorábamos juntos, recordábamos juntos. Pero después de casarse, las visitas se volvieron esporádicas. Papá, estoy muy ocupada, me decía por teléfono. Ricardo tiene muchos compromisos sociales y yo tengo que acompañarlo. Compromisos sociales. Esas palabras se volvieron como dagas en mi corazón. Recuerdo vívidamente la primera vez que Paloma trajo a Ricardo a casa. Era un domingo por la tarde, yo estaba regando las plantas del balcón cuando escuché el rugido de un motor caro en la calle. Desde mi ventana vi bajar a un hombre alto, de traje impecable, con esa postura arrogante de quien nunca ha tenido que preocuparse por el dinero. Paloma salió del otro lado del coche, vestida con ropa que no reconocí. Se veía hermosa, pero diferente. Más sofisticada, más fría. Papá, te presento a Ricardo, me dijo con una sonrisa nerviosa. Ricardo me extendió la mano con esa sonrisa ensayada que tienen los vendedores. Mucho gusto, señor Antonio. Paloma me ha hablado mucho de usted. Pero sus ojos decían otra cosa. Me miraba como si fuera un obstáculo que tenía que tolerar para estar con mi hija.
Su apretón de manos fue firme, demasiado firme, como si quisiera demostrar algo. Durante esa primera visita, observé cómo Ricardo examinaba mi apartamento con disimulo. Vi cómo sus ojos se detenían en los muebles viejos, en las paredes que necesitaban pintura, en la televisión de tubo que Carmen y yo habíamos comprado hacía 10 años. Cuando le ofrecí café, puso una excusa. Cuando le mostré las fotos de Paloma de pequeña, apenas las miró. Cuando mencioné mi trabajo en la fábrica, cambió rápidamente de tema para hablar de sus inversiones. La transformación de Paloma fue gradual pero constante. Primero fueron los vestidos más caros, luego el peinado perfecto, después la manera de hablar. Mi hija, que siempre había sido natural y espontánea, comenzó a medir cada palabra, cada gesto. Papá, Ricardo dice que debería cuidar más mi imagen, me dijo un día. Dice que la esposa de un empresario debe representar cierto nivel. Durante el noviazgo, traté desesperadamente de conectar con Ricardo. Lo invité a almorzar a mi apartamento, gasté una semana de presupuesto comprando ingredientes para preparar lo mejor que podía. Limpié la casa durante 2 días, pulí cada superficie, incluso pedí prestada una vajilla mejor a mi vecina Lucía. Ricardo llegó 1 hora tarde, sin excusas, revisando constantemente su teléfono durante toda la comida. Cuando Paloma fue al baño, se inclinó hacia mí con esa sonrisa fría y me dijo, mire, Antonio, seamos honestos. Yo vengo de una familia con dinero, con conexiones. Paloma merece algo mejor que esto, dijo, señalando mi humilde hogar con desprecio. Espero que usted lo entienda y no sea un obstáculo en nuestros planes. En ese momento debí haber hablado con Paloma, debí haberle abierto los ojos sobre el tipo de hombre que estaba eligiendo. Pero no lo hice. Tenía miedo de perderla también. Ya había perdido a Carmen, no podía perder a mi única hija. Así que me quedé callado y vi cómo el amor de mi vida se convertía en una extraña. Cuando Paloma me llamó la semana pasada para invitarme a cenar, mi corazón se llenó de una esperanza que no había sentido en meses. Papá, ¿te gustaría venir a cenar el sábado? Ricardo quiere que conozcas nuestra nueva casa. Será algo pequeño, íntimo, solo familia. Su voz sonaba diferente, más suave, como la niña que solía ser. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que tal vez las cosas podrían cambiar. Después de colgar el teléfono, me quedé sentado en mi silla vieja durante casi 1 hora, simplemente sonriendo. ¿Escuchaste eso, Carmen?, le dije a su fotografía. Paloma quiere que vaya a su casa. Dice que será íntimo, solo familia. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Tal vez Ricardo había cambiado. Tal vez habían entendido que la familia es más importante que las apariencias. Esa noche no pude dormir de la emoción. Comencé a planear todo en mi cabeza. ¿Qué me pondría? ¿Qué regalo le llevaría a Paloma? ¿De qué hablaríamos? Hacía tanto tiempo que no tenía una conversación real con mi hija que había comenzado a olvidar cómo era su risa genuina, no esa risa ensayada que había desarrollado desde que se casó. Al día siguiente, domingo, fui directo al armario a revisar mi ropa. La realidad me golpeó como una bofetada fría. Mis 2 trajes estaban gastados, con los codos brillosos y pequeños agujeros que Carmen solía remendar con tanto cuidado. Mi camisa blanca tenía manchas amarillentas que nunca pude quitar completamente. Mis zapatos, aunque los lustro religiosamente cada semana, mostraban años de uso y reparaciones caseras. Necesito algo mejor, murmuré, mirando mi reflejo en el espejo rajado del armario. No podía presentarme en la nueva casa de Ricardo vestido como un indigente. Mi hija merecía un padre del que pudiera sentirse orgullosa, aunque fuera por una noche. El lunes fui al centro comercial más barato de la ciudad. Caminé durante horas entre las tiendas, comparando precios, sintiendo como la gente me miraba con extrañeza. Un hombre de 63 años, solo, tocando la ropa con manos temblorosas, calculando mentalmente si podía permitirse esto o aquello. En una tienda de segunda mano encontré una camisa azul claro que parecía casi nueva. El vendedor, un joven que podría ser mi nieto, me dijo, «Está bien esa camisa, señor. Le queda bien». Costaba $15. Era mucho dinero para mí, pero la compré. Para los zapatos tuve que ser más creativo. Fui a una zapatería donde conocí al dueño, don Roberto, un hombre que había sido cliente en la fábrica donde trabajé. «Antonio, ¿qué necesitas?», me preguntó cuando me vio examinar los zapatos más baratos. Le expliqué mi situación, la cena con mi hija, mi necesidad de lucir presentable. Roberto me miró con comprensión. «Mira, tengo unos zapatos que alguien devolvió. Están en perfectas condiciones,
solo tienen un pequeño rasguño en el talón. Te los doy por la mitad del precio. Eran zapatos negros, elegantes, que normalmente costarían $80. Me los vendió por 20. El regalo para Paloma fue lo más difícil. ¿Qué le compras a una mujer que ahora puede permitirse cualquier cosa? Recordé cómo le gustaban las joyas cuando era adolescente. Pasaba horas viendo los escaparates de las joyerías, soñando con collares y aretes que yo nunca podía comprarle. Algún día, papá, me decía, cuando seas rico, me comprarás algo hermoso. Yo le respondía, no necesito ser rico para comprarte algo hermoso, mi amor. Solo necesito tiempo. Visité 5 joyerías diferentes antes de encontrar algo que pudiera permitirme. En la última, una tienda pequeña en un barrio antiguo, la vendedora se llamaba Michelle, una mujer mayor con ojos bondadosos. Cuando le expliqué que buscaba algo especial para mi hija, me mostró un collar sencillo pero elegante, con un pequeño corazón de plata. Es perfecto para una hija, me dijo. Simple, pero con significado. Costaba $45. Era casi todo lo que me quedaba después de comprar la ropa, pero lo valía. Durante toda la semana preparé mentalmente las conversaciones que tendríamos. Practicaba frente al espejo, imaginando cómo le preguntaría sobre su nueva vida, cómo le contaría sobre mis días, sobre mis plantas, sobre las cosas que había aprendido cocinando. Quería mostrarle que, aunque vivía modestamente, seguía siendo su padre, seguía teniendo cosas interesantes que compartir. El viernes por la noche lustré mis zapatos nuevos durante 1 hora, hasta que brillaron como espejos. Planché mi camisa nueva con la plancha vieja que chirriaba pero aún funcionaba. Incluso me corté el cabello yo mismo frente al espejo del baño, tratando de darme un aspecto más presentable. No quedó perfecto, pero era lo mejor que podía hacer. El sábado por la mañana me levanté más temprano que de costumbre. Me bañé con el jabón bueno que guardaba para ocasiones especiales, me afeité con cuidado, me puse loción que había comprado años atrás y que apenas usaba. Cuando me vestí y me miré en el espejo, casi no me reconocí. No me veía rico ni elegante, pero me veía digno. Me veía como un padre que iba a cenar con su hija. Paloma me había dado la dirección de su nueva casa en Las Lomas, el barrio más exclusivo de la ciudad. Tuve que tomar 3 autobuses diferentes para llegar allá. Durante el viaje, observé cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Las casas se volvían más grandes, los jardines más cuidados, los coches más caros. Me sentía como un intruso viajando hacia un mundo que no era el mío. Cuando llegué a Las Lomas, quedé impresionado. Las calles estaban perfectamente pavimentadas y limpias, con farolas elegantes y árboles podados con precisión matemática. Las casas eran mansiones con jardines que parecían salidos de una revista. Cada portón tenía un sistema de seguridad, cada entrada tenía cámaras. Me sentí pequeño caminando por esas calles, con mi regalo modesto en una bolsa de papel y mi ropa de segunda mano. La casa de Paloma y Ricardo era impresionante. 3 pisos, ventanas enormes, un jardín que debía costar más mantener en un mes de lo que yo gastaba en comida en 6. Había varios coches lujosos estacionados afuera. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esto no parecía una cena íntima y familiar. Parecía una fiesta grande, con muchos invitados. Me quedé parado frente al portón durante 5 minutos, respirando profundamente, tratando de calmar mis nervios. Puedes hacer esto, Antonio, me dije. Es tu hija. Te invitó porque quiere que estés ahí. Toqué el timbre y esperé. Cuando la puerta se abrió, no fue Paloma quien apareció, sino una empleada doméstica uniformada. Señor Antonio, preguntó. La señora Paloma lo está esperando. Me guió a través de un hall de entrada que era más grande que toda mi sala. Los pisos eran de mármol, había cuadros caros en las paredes, y un candelabro que parecía costar más que mi apartamento completo. Podía escuchar voces y risas viniendo del salón principal. Muchas voces. Mi estómago se encogió. Esto definitivamente no era la cena íntima que Paloma me había prometido. Mientras caminaba hacia el sonido de las voces, comencé a darme cuenta de que tal vez había cometido un error terrible al venir. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Mi hija estaba esperándome, y yo había gastado todo mi dinero y mi esperanza en esta noche. No podía irme ahora. No sin intentarlo al menos. Lo que no sabía era que en el camino hacia esa casa, el destino tenía preparada una prueba que cambiaría todo para siempre. Eran las 5:30 de la tarde cuando salí de mi apartamento rumbo a la casa de Paloma. La cena estaba programada para las 7,
y había calculado que necesitaría 1 hora y media para llegar a las lomas en transporte público. Llevaba el collar de plata en una pequeña caja envuelta en papel de regalo que había comprado en una tienda de todo por $1, y vestía mi camisa azul nueva con los zapatos que don Roberto me había vendido a precio especial. El clima se veía amenazante. Nubes grises se acumulaban en el horizonte y el aire tenía esa humedad pegajosa que anuncia una tormenta. Ojalá no llueva, murmuré mientras esperaba el primer autobús. Carmen solía decir que la lluvia en días importantes era señal de que algo inesperado iba a suceder. No necesariamente malo, decía con esa sonrisa sabia que tanto extraño, solo inesperado. El primer autobús llegó puntual, pero el segundo se retrasó 20 minutos. Cuando finalmente abordé el tercero, ya eran las 6:40, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear las ventanas. Voy a llegar un poco tarde, pensé, pero no me preocupé demasiado. 15 o 20 minutos no serían el fin del mundo. Fue en la avenida central, a solo 10 minutos de las lomas, cuando vi al anciano. Estaba parado junto a un Mercedes-Benz plateado antiguo, claramente averiado, con el capó levantado y vapor saliendo del motor. La lluvia había comenzado a caer más fuerte, y el hombre, que debía tener unos 70 y tantos años, estaba completamente empapado. Llevaba un traje gris que se veía caro pero que ahora estaba pegado a su cuerpo por la lluvia. Sus manos temblorosas intentaban hacer algo con el motor, pero era evidente que no tenía idea de mecánica. Mi primer impulso fue seguir de largo. Ya iba tarde, Paloma me esperaba, y esta era mi oportunidad de reconciliarme con mi hija. Pero algo en la postura del anciano, en su expresión de desesperación, me recordó a mi propio padre cuando se quedó varado una vez en la carretera, hace muchos años. Recordé cómo esperó durante horas bajo la lluvia hasta que alguien se detuvo a ayudarlo. Disculpe, le grité al chofer del autobús, ¿puede parar aquí? El chofer me miró extrañado. No era una parada oficial, pero cuando vio al anciano bajo la lluvia, asintió con comprensión. Que Dios lo bendiga por ayudar a ese señor, me dijo cuando bajé. Corrí hacia el hombre bajo la lluvia que caía cada vez más fuerte. Señor, ¿necesita ayuda?, le grité por encima del ruido de la tormenta. El anciano levantó la cabeza y vi sus ojos, cansados pero llenos de gratitud. No sé qué pasó, me dijo con voz temblorosa. El coche empezó a hacer ruido y luego se detuvo. No tengo mucha experiencia con estas cosas. Me acerqué al motor y, gracias a los años observando a David en el parque hablar de mecánica, pude ver que el problema era el radiador. Se había recalentado y necesitaba agua y tiempo para enfriarse. Es el radiador, le expliqué. Necesitamos agua y esperar a que se enfríe. ¿Tiene agua en el coche? No, no tengo, respondió, viéndose más desesperado. Y mi teléfono se quedó sin batería. Iba camino a una cena muy importante. Su voz se quebró un poco al decir esto último. No se preocupe, le dije, aunque por dentro sentía la urgencia del tiempo. Hay una gasolinera a 2 cuadras. Voy a buscar agua y algunas herramientas básicas. Miré mi reloj, las 7:05. Ya estaba llegando tarde a casa de Paloma, pero no podía dejar a este anciano solo bajo la lluvia. Corrí hasta la gasolinera, empapándome completamente. Compré 2 galones de agua y pedí prestadas algunas herramientas básicas al mecánico de turno. ¿Va a ayudar al señor del Mercedes?, me preguntó. Lo vi ahí parado hace como 1 hora. Qué bueno que alguien se detenga. 1 hora. El pobre hombre había estado 1 hora bajo la lluvia esperando ayuda. Cuando regresé, el anciano estaba sentado dentro de su coche, tiritando. Se había quitado el saco empapado y se abrazaba tratando de darse calor. Traje agua, le dije. Pero tenemos que esperar a que el motor se enfríe completamente antes de agregar agua al radiador. Si no, podríamos dañarlo más. Gracias, me dijo con voz emocionada. No sé cómo agradecerle. Mi nombre es Jorge, Jorge Mendoza. Se bajó del coche y me extendió la mano. Era un apretón firme, de un hombre que había trabajado duro en su vida, a pesar de su apariencia refinada. Soy Antonio, le respondí. Y no tiene que agradecerme nada. Cualquiera habría hecho lo mismo. Aunque sabía que eso no era cierto. Durante la hora que había estado esperando, docenas de coches habían pasado sin detenerse. Mientras esperábamos que el motor se enfriara, comenzamos a conversar. Jorge me contó que tenía 74 años, que había sido dueño de una pequeña empresa de construcción que había crecido hasta convertirse en algo más grande de lo que jamás imaginó. Pero nada de eso importa cuando estás varado bajo la lluvia, dijo con una sonrisa melancólica.
En momentos así te das cuenta de que todos somos igual de vulnerables. ¿A dónde iba?, le pregunté, notando su traje elegante a pesar de estar empapado. A una cena de negocios, respondió, pero luego su expresión cambió. Aunque, para ser honesto, ya no me emociona tanto como antes. Desde que perdí a mi esposa hace 5 años, estos eventos sociales se sienten vacíos. Su voz se quebró ligeramente. María siempre decía que yo era mejor persona cuando ayudaba a otros que cuando cerraba negocios. Creo que tenía razón. Mi corazón se encogió. Yo también perdí a mi esposa, le dije. Hace 3 años. Se llamaba Carmen. Y así, bajo la lluvia, 2 viudos comenzamos a compartir nuestras historias de amor y pérdida. Jorge me habló de María, de cómo se conocieron cuando él era un joven albañil sin dinero y ella trabajaba como secretaria. Me casé con ella cuando no tenía ni para comprarle un anillo decente, me dijo. Pero ella me dijo que no necesitaba diamantes, que solo me necesitaba a mí. Estuvimos casados 45 años, y nunca se quejó de los sacrificios que hicimos para construir la empresa. Yo le conté sobre Carmen, sobre cómo nos conocimos en una feria del pueblo, sobre nuestros años de lucha, sobre cómo ella siempre veía lo mejor en mí incluso cuando yo no podía verlo. Era mi brújula moral, le dije. Siempre sabía lo correcto que debía hacer. ¿Sabe qué es lo más extraño?, me dijo Jorge mientras revisábamos el motor. Tengo más dinero del que jamás soñé, pero me siento más solo que cuando era pobre. Cuando María vivía, éramos felices con poco. Ahora tengo mucho, pero no tengo con quién compartirlo. Yo entiendo eso, le respondí. A veces pienso que Carmen y yo éramos más ricos cuando no teníamos nada, porque nos teníamos el uno al otro. Después de 1 hora y media trabajando bajo la lluvia, logramos reparar temporalmente el radiador. El coche encendió y parecía funcionar bien. Jorge estaba enormemente agradecido. Antonio, no sé cómo pagarle esto, me dijo. Déjeme al menos llevarlo a donde vaya. Miré mi reloj, las 8:45. Llegaba casi 2 horas tarde a casa de Paloma. Mi ropa estaba completamente empapada y sucia de grasa del motor. Mis zapatos nuevos estaban arruinados. Mi camisa azul tenía manchas negras que probablemente nunca saldrían. Pero había ayudado a un hombre que lo necesitaba, y eso se sentía bien. Voy a las lomas, le dije. Pero estoy hecho un desastre. Mi hija me va a matar por llegar tan tarde y tan sucio. Las lomas es exactamente hacia donde voy yo, me dijo Jorge. La cena de negocios es ahí. Déjeme llevarlo, es lo menos que puedo hacer. Durante el trayecto en su Mercedes, Jorge insistió en que le diera todos mis datos de contacto. Quiero hacer algo por usted, me dijo. Lo que hizo hoy no se ve todos los días. La mayoría de la gente habría pasado de largo. No hice nada especial, le insistí. Solo hice lo que era correcto. Exactamente, me respondió. Y eso es lo especial. Cuando llegamos a las lomas, Jorge me dejó en la dirección que le di. ¿Cuál es el número de su casa?, me preguntó. Cuando se lo dije, su expresión cambió ligeramente, pero no dijo nada. Solo me dio su tarjeta personal y me dijo, llámeme mañana sin falta. Quiero hacer algo por usted. No podía imaginar que esa tarjeta cambiaría mi vida para siempre. Tampoco podía imaginar que la cena de negocios de Jorge era exactamente la misma cena a la que yo iba. Mientras caminaba hacia la puerta de la casa de Paloma, empapado, sucio y 2 horas tarde, no tenía idea de que estaba a punto de vivir la noche más humillante, y al mismo tiempo, más transformadora de mi vida. Cuando toqué el timbre de la mansión de Paloma, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Estaba completamente empapado, mi camisa azul nueva tenía manchas de grasa del motor de Jorge, mis zapatos estaban arruinados por el barro, y llevaba casi 2 horas de retraso. Pero en mi mente, todavía tenía la esperanza de que mi hija entendería. Después de todo, había ayudado a alguien que lo necesitaba. Eso era algo que Carmen habría estado orgullosa de ver. La empleada doméstica que abrió la puerta me miró de arriba abajo con una expresión de shock apenas disimulado. ¿Señor Antonio?, preguntó dubitativa, como si no pudiera creer que el hombre empapado y sucio frente a ella fuera realmente un invitado. La señora Paloma, los invitados ya están cenando. Desde el hall de entrada podía escuchar el murmullo de conversaciones elegantes, el tintineo de copas de cristal, risas sofisticadas. El aroma de comida gourmet flotaba en el aire, mezclándose con perfumes caros. Era evidente que esto no era la cena íntima y familiar que Paloma me había prometido. Era un evento social grande,
con decenas de invitados. La empleada me guió nerviosamente a través del pasillo de mármol hacia el gran salón. Con cada paso que daba, dejaba pequeñas gotas de agua en el piso impecable. Podía ver mi reflejo en las superficies brillantes, un anciano desaliñado, fuera de lugar, completamente inadecuado para este ambiente de lujo. Cuando entramos al salón comedor, las conversaciones se detuvieron abruptamente. Era como una escena de película en cámara lenta. 30 pares de ojos se giraron hacia mí simultáneamente. Hombres en trajes de diseñador que costaban más que mi renta anual, mujeres con vestidos elegantes y joyas que brillaban bajo las lámparas de cristal, todos me observaron con una mezcla de asombro, disgusto y curiosidad mórbida. Paloma estaba sentada en la cabecera de una mesa larga, vestida con un vestido negro que nunca había visto antes, con perlas al cuello que definitivamente no estaban en su joyero cuando era soltera. Su expresión al verme fue de horror puro. Se puso pálida, sus ojos se abrieron como platos, y por un momento pareció que iba a desmayarse. «Papá», susurró, su voz apenas audible por encima del silencio tenso que había caído sobre la habitación. Ricardo se levantó lentamente de su silla, con esa sonrisa cruel que conocía tan bien, pero ahora amplificada por la presencia de su audiencia. «Vaya, vaya», dijo con voz que goteaba sarcasmo, «miren quién decidió honrarnos con su presencia». Su tono hizo que varios invitados soltaran risitas nerviosas. Michelle, la madre de Ricardo, se puso de pie como una reina ofendida. Llevaba un vestido dorado que probablemente costaba más que todo lo que yo había ganado en un año, y me miraba como si fuera una cucaracha que había aparecido en su sopa. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz helada. «¿Quién es este hombre?». «Es mi padre», murmuró Paloma, bajando la cabeza con vergüenza. «¿Tu padre?», repitió Michelle con incredulidad teatral. «Este es el hombre que nos has estado describiendo todos estos meses». Se dirigió a los invitados como si estuviera narrando una obra de teatro. «Señoras y señores, permítanme presentarles al suegro de mi hijo. Como pueden ver, viene directamente de... ¿Dónde vienes exactamente? ¿De revolcarte en el barro?». Las risas ahora eran más abiertas, más crueles. Un hombre con bigote perfectamente arreglado comentó en voz alta: «¿Es esto algún tipo de espectáculo? ¿Entertainment para la cena?». Más risas siguieron su comentario. «Papá, ¿qué te pasó?», preguntó Paloma, pero su tono no era de preocupación sino de mortificación. «¿Por qué llegas así? ¿Y tan tarde?». Traté de explicar. «Mi amor, en el camino encontré a un señor mayor cuyo coche se había averiado bajo la lluvia. Estaba solo, nadie se detenía a ayudarlo, y no podía simplemente». «Basta», me interrumpió Ricardo bruscamente. «¿En serio? ¿Esa es tu excusa? ¿Qué te detuviste a jugar al mecánico?». Se dirigió a los invitados con gesto dramático. «Señores, mi suegro aparentemente prefiere ayudar a extraños en la carretera que llegar puntual a una cena familiar». «No es solo eso», continuó Michelle, claramente disfrutando el momento. «Miren cómo se presenta en nuestra casa. Completamente inapropiado. Sin respeto por el protocolo, por la etiqueta, por...». Hizo una pausa dramática. «Por nosotros». Una mujer con diamantes en las orejas que podrían comprar mi apartamento completo comentó: «Querida Michelle, ¿no tienes un lugar donde pueda arreglarse un poco? Tal vez la entrada de servicio sería más apropiada». «Exactamente», exclamó Ricardo, aplaudiendo la sugerencia. «Antonio, creo que deberías entrar por donde entran las personas de mantenimiento. Es más adecuado para tu apariencia actual». El dolor en mi pecho era físico. No era solo humillación, era la realización de que mi propia hija estaba permitiendo que me trataran así. Paloma no había dicho una sola palabra en mi defensa. Simplemente se quedó sentada, jugando nerviosamente con su collar de perlas, evitando mi mirada. «Señor Antonio», dijo Michelle con voz de falsa preocupación, «claramente usted no comprende el tipo de ambiente que mantenemos aquí. Esta es gente importante, gente de sociedad. Tenemos estándares que mantener». «Estándares», repetí lentamente, sintiendo como las lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia en mi rostro. ¿Qué tipo de estándares incluyen humillar a un anciano frente a una habitación llena de extraños? «El tipo de estándares que tú nunca entenderás», gritó Ricardo, perdiendo la compostura. «Mira cómo te ves. Pareces un vagabundo. ¿Crees que puedes presentarte en mi casa, frente a mis invitados, luciendo como si vivieras en la calle?». Los invitados ahora estaban completamente absortos en el espectáculo. Algunos sacaron sus teléfonos, probablemente para grabar o tomar fotos.
Una mujer joven susurró algo al oído de su acompañante, y ambos se rieron abiertamente mirándome. Ricardo, por favor, traté de mantener la calma, solo vine porque mi hija me invitó. Ella me dijo que sería una cena familiar íntima. ¿Íntima?, se burló Michelle. Querido, esto es una reunión de negocios importante. Gente seria, con dinero serio, discutiendo asuntos serios. No es lugar para gente como tú. ¿Gente como yo?, pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a mezclarse con el dolor. Gente pobre, dijo Michelle sin rodeos, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Gente sin clase, sin educación, sin nada que aportar a una conversación civilizada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los invitados parecieron sentir que Michelle había ido demasiado lejos. Pero nadie dijo nada. Nadie me defendió. Ni siquiera mi propia hija. Paloma, dije finalmente, mi voz quebrándose, ¿vas a permitir que me hablen así? ¿En verdad no vas a decir nada? Mi hija finalmente levantó la cabeza y me miró. Por un momento, vi un destello de la niña que solía ser. Pero luego miró alrededor de la mesa, a todos esos rostros expectantes, y la perdí para siempre. Papá, dijo con voz apenas audible, tal vez sea mejor que te vayas. Puedes llamarme mañana. Esas palabras me atravesaron como dagas. Mi propia hija, mi única familia, me estaba echando de su casa para no avergonzarse frente a extraños. ¿Sabes qué?, dije, enderezándome todo lo que pude, tratando de recuperar algo de dignidad. Tienes razón. Me voy. Pero antes de irme, quiero que todos ustedes sepan algo. Ricardo hizo un gesto como para interrumpirme, pero continué. Llegué tarde y sucio porque pasé 2 horas bajo la lluvia ayudando a un anciano de 74 años cuyo coche se había averiado. Estaba solo, temblando de frío, y necesitaba ayuda. Pude haber pasado de largo, como aparentemente harían todos ustedes, pero no pude. No pude porque me criaron con valores que aparentemente ustedes no conocen. Ya basta de sermones, gritó Ricardo. Nadie quiere escuchar tu drama de pobre noble. El problema de ustedes, continué, ignorando su interrupción, es que solo tratan bien a quien creen que les puede dar algo. Solo respetan a quien tiene dinero. Pero el dinero no compra el respeto real, y definitivamente no compra la decencia humana. Michelle se rió con amargura. ¡Qué filosófico! ¿Sabes qué? Tienes razón. Solo respetamos a gente que importa. Y tú, claramente, no importas. Esas fueron las últimas palabras que escuché antes de darme la vuelta y caminar hacia la puerta. Detrás de mí, las conversaciones se reanudaron gradualmente, como si mi humillación hubiera sido simplemente el entretenimiento entre platos. Cuando llegué a la puerta, me detuve y miré hacia atrás una última vez. Paloma seguía sin mirarme. Ricardo estaba sirviendo vino a sus invitados como si nada hubiera pasado. Michelle estaba contando una anécdota que hacía reír a todos. Salí de esa casa sin saber que al día siguiente, todo cambiaría para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi silla vieja, mirando la fotografía de Carmen, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. ¿Qué hice mal, mi amor?, le pregunté a su imagen silenciosa. ¿Cómo pude fallar tanto como padre que mi propia hija se avergüenza de mí? Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, y por primera vez desde la muerte de Carmen, sentí que ya no tenía fuerzas para seguir adelante. La humillación de la noche anterior se repetía una y otra vez en mi mente como una película de terror. Las risas crueles, las miradas de desprecio, las palabras venenosas de Michelle, y lo peor de todo, el silencio de Paloma. Mi hija, mi único vínculo con Carmen, me había abandonado por un mundo de superficialidad y dinero. Domingo por la mañana, me levanté como zombi. No tenía energía para hacer café, no tenía apetito para desayunar. Me senté en el balcón, mirando mis plantas marchitas, pensando que tal vez era hora de rendirme completamente. A los 63 años, viudo, sin familia, sin dinero, ¿qué sentido tenía seguir luchando? Fue entonces cuando sonó el timbre de mi apartamento. Eran las 11 de la mañana. Nadie me visitaba jamás, especialmente no los domingos. Pensé que sería algún vendedor o tal vez Lucía, mi vecina, que a veces venía a pedirme prestado azúcar. Pero cuando abrí la puerta, casi me caigo de la impresión. Era Jorge, el anciano que había ayudado el día anterior en la carretera. Pero no estaba solo. Lo acompañaban 2 hombres jóvenes en trajes elegantes que claramente eran sus asistentes o empleados. Jorge llevaba un traje diferente al de ayer, aún más caro y refinado.
Se veía como lo que realmente era, un hombre muy poderoso. Antonio, me dijo con una sonrisa cálida, espero que no le moleste que haya venido sin avisar. Pero después de lo que hizo por mí ayer, no podía esperar más para agradecerle apropiadamente. Lo invité a pasar, sintiéndome avergonzado de mi humilde apartamento. Los dos asistentes se quedaron afuera, pero Jorge entró como si fuera el palacio más elegante del mundo. Miró a su alrededor con genuino interés, sin ningún rastro de juicio o desprecio. «¡Qué hogar tan acogedor!», comentó, observando las fotografías de Carmen y Paloma en la mesita de la sala. «Se nota que aquí ha vivido mucho amor». «¿Cómo me encontró?», le pregunté, todavía confundido por su presencia. Jorge sonrió misteriosamente. «Anoche, después de que me dejó en las lomas, hice algunas investigaciones. Quería saber más sobre el hombre que sacrificó su tiempo y su ropa para ayudar a un extraño bajo la lluvia. Lo que descubrí me impresionó aún más». Se sentó en mi silla vieja como si fuera un trono. «Antonio, ¿sabe usted quién soy realmente?». Negué con la cabeza. Me dijo que se llamaba Jorge Mendoza y que tenía una empresa de construcción. «Tenía», me corrigió. «Ahora tengo algo mucho más grande. Mendoza Holdings. Tal vez haya escuchado ese nombre». Mi sangre se heló. Claro que había escuchado ese nombre. Mendoza Holdings era una de las empresas más grandes del país, con intereses en construcción, bienes raíces, tecnología y docenas de otras industrias. Jorge Mendoza era uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. «Pero eso no es lo importante», continuó Jorge. «Lo importante es que ayer, cuando más lo necesitaba, usted me ayudó sin saber quién era yo. Sin esperar nada a cambio. En un mundo donde la gente solo es amable cuando quiere algo, usted fue genuinamente bondadoso». «Cualquiera habría hecho lo mismo», murmuré, todavía procesando la información. «No, Antonio. No cualquiera. De hecho, durante la hora que estuve varado antes de que usted llegara, pasaron más de 50 coches. Todos me vieron, pero nadie se detuvo. Usted fue el único». Jorge se inclinó hacia adelante, con expresión seria. «Anoche fui a una cena de negocios muy importante. Una cena donde iba a decidir en qué empresa invertir cientos de millones de dólares. ¿Sabe dónde fue esa cena, Antonio?». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «No», mentí, aunque ya tenía una sospecha terrible. «Fue en casa de Ricardo Salinas, en Las Lomas. La misma dirección donde lo dejé». El mundo se detuvo. Jorge había estado en la cena. Jorge había visto todo. Jorge había presenciado mi humillación. «Vi todo lo que pasó», continuó con voz suave pero firme. «Vi cómo lo trataron. Vi cómo su propia hija permitió que lo humillaran. Y en ese momento entendí exactamente qué tipo de personas son». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. «Entonces usted sabe», susurré. «Sabe lo patético que soy. Un viejo que no encaja en el mundo de su propia hija». «No», dijo Jorge con vehemencia, levantándose de la silla. «Usted no es patético. Ellos son los patéticos. Antonio, ¿sabe lo que pensé cuando lo vi llegar empapado y sucio a esa casa?». Negué con la cabeza. Pensé, ahí está el hombre que sacrificó su comodidad por ayudar a un extraño. Ahí está el hombre con verdaderos valores. Y cuando escuché cómo lo trataron, cuando vi la crueldad en sus rostros, supe que jamás podría hacer negocios con gente así. Jorge caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle. «¿Sabe por qué Ricardo quería tanto impresionarme? Porque su empresa está en bancarrota. Ha estado viviendo de préstamos y apariencias durante meses. Necesitaba mi inversión para salvar su negocio». «¿Y qué decidió?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Jorge se giró hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Decidí que jamás le daría un centavo a un hombre que trata así a su suegro. Que jamás haría negocios con una familia que valora más las apariencias que la humanidad básica». Mi mente estaba girando. Pero Paloma. Su hija eligió su camino, Antonio. Eligió el dinero y el estatus por encima de la lealtad familiar. Ahora va a aprender que esas elecciones tienen consecuencias. Jorge regresó a sentarse frente a mí. «Pero no vine aquí para hablar de ellos. Vine para hablar de usted. Antonio, quiero ofrecerle algo». «No necesito su lástima», dije rápidamente. «No es lástima», me respondió. «Es reconocimiento. Verá, he estado buscando durante años a alguien en quien pueda confiar realmente.
Alguien con valores genuinos, con integridad, con el tipo de carácter que ya no se encuentra fácilmente. Ayer usted me demostró que es esa persona. ¿Qué está diciendo? Jorge sonrió. Le estoy ofreciendo un trabajo. Quiero que sea mi asesor personal de filantropía. Mi empresa dona millones de dólares cada año a causas benéficas, pero quiero asegurarme de que ese dinero vaya a gente que realmente lo necesita y lo merece. Necesito a alguien que pueda identificar la bondad genuina, porque esa es una habilidad muy rara. No podía creer lo que estaba escuchando. Jorge, yo no tengo experiencia en... Tiene la única experiencia que importa, me interrumpió. Tiene un corazón bondadoso y un sentido moral inquebrantable. El salario sería de $5,000 mensuales, más beneficios. $5,000. Era más de lo que había ganado jamás, incluso en mis mejores años en la fábrica. Pero hay una condición, continuó Jorge. Quiero que venga conmigo ahora mismo. Hay algo que necesita ver. ¿Ahora? ¿A dónde? Jorge miró su reloj. De vuelta a las lomas. Es hora de que Ricardo y su familia aprendan algunas verdades sobre las consecuencias de sus acciones. Me quedé helado. No puedo volver ahí. Después de lo de anoche. Antonio, me dijo Jorge, poniéndome una mano en el hombro, ayer usted me enseñó que hacer lo correcto a veces requiere coraje. Hoy es mi turno de hacer lo correcto. Y quiero que esté ahí para verlo. La idea de regresar a esa casa me aterrorizaba, pero había algo en los ojos de Jorge, una determinación férrea mezclada con bondad genuina, que me hizo confiar en él. ¿Qué va a hacer?, le pregunté. Voy a enseñarles que la verdadera clase no se compra con dinero, respondió. Y voy a asegurarme de que entiendan el valor del hombre al que trataron como basura. Me cambié de ropa rápidamente, poniéndome lo mejor que tenía. Cuando salimos del apartamento, había una limusina negra esperándonos. Jorge me ayudó a subir como si fuera su invitado de honor. Durante el viaje hacia las lomas, Jorge me explicó exactamente lo que iba a suceder. Para cuando llegamos a la casa de Paloma y Ricardo, yo sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que no sabía era que también estaba a punto de recuperar algo que pensé que había perdido para siempre, mi dignidad. Cuando la limusina negra se detuvo frente a la mansión de Paloma y Ricardo, mi corazón latía tan fuerte que Jorge debió haberlo escuchado. Era domingo al mediodía, y la casa se veía silenciosa desde afuera, pero sabía que adentro estarían desayunando, probablemente riéndose todavía de los eventos de la noche anterior. ¿Está listo?, me preguntó Jorge, ajustándose su traje perfecto. No sé si esto sea buena idea, murmuré, mirando hacia las ventanas de la casa donde mi hija me había humillado apenas 12 horas antes. Jorge me puso una mano firme en el hombro. Antonio, ayer usted me enseñó que hacer lo correcto a veces requiere enfrentar situaciones incómodas. Hoy es mi turno de hacer lo correcto. Y quiero que vea cómo se ve la justicia real. Bajamos de la limusina. Uno de los asistentes de Jorge tocó el timbre mientras el otro sostenía un maletín de piel que parecía contener documentos importantes. La misma empleada doméstica de la noche anterior abrió la puerta, pero esta vez su expresión cambió dramáticamente cuando vio la limusina y a Jorge en su traje de $5,000. Buenos días, dijo Jorge con voz educada pero autoritaria. Soy Jorge Mendoza, de Mendoza Holdings. El señor Ricardo me está esperando. Los ojos de la empleada se abrieron como platos. Claramente reconocía el nombre. Sí, por supuesto, señor Mendoza. Los señores están desayunando en la terraza. Por favor, síganme. Mientras caminábamos a través de la casa, pude escuchar voces familiares viniendo de la terraza. Ricardo estaba contando una anécdota, probablemente sobre mi humillación de la noche anterior. Michelle se reía con esa risa falsa que había escuchado tantas veces. Y Paloma, mi corazón se encogió al escuchar su risa, participando en lo que probablemente era una conversación cruel a mis espaldas. Señor Ricardo, anunció la empleada, el señor Jorge Mendoza está aquí para verlo. El silencio que siguió fue inmediato y absoluto. Podía imaginar la expresión de shock en el rostro de Ricardo. Jorge Mendoza no era alguien que simplemente aparecía en casa de la gente. Era el tipo de hombre que la gente suplicaba por reuniones que duraban 5 minutos. ¿Jorge Mendoza? Escuché la voz ahogada de Ricardo. ¿El Jorge Mendoza? ¿Aquí? ¿En mi casa? Cuando aparecimos en la terraza, la escena era exactamente lo que había imaginado. Ricardo se había puesto de pie tan rápidamente que había tirado su taza de café. Michelle tenía la boca abierta en shock puro. Y Paloma,
Mi hija me miró con una expresión de confusión absoluta que rápidamente se convirtió en horror cuando se dio cuenta de lo que esto podía significar. Buenos días, dijo Jorge con esa sonrisa perfecta que había usado conmigo el día anterior, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Algo frío y calculador. Espero que no les moleste que haya venido sin avisar. Pero después de los eventos de anoche, sentí que era importante hablar con ustedes inmediatamente. Por supuesto, tartamudeó Ricardo, tratando desesperadamente de componer su apariencia. Es un honor tenerlo en nuestra casa, señor Mendoza. Por favor, siéntese. ¿Puedo ofrecerle café? ¿Champagne? Lo que sea. Jorge ignoró la oferta y se quedó de pie, imponente. Gracias, pero prefiero mantener esta conversación breve y directa. Su mirada se movió lentamente por la terraza, observando el lujo ostentoso, los muebles caros, la vista perfecta del jardín manicurado. Tienen una casa hermosa. Se nota que han invertido mucho en apariencias. Michelle, recuperándose del shock inicial, se levantó con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Señor Mendoza, qué maravillosa sorpresa. Anoche estuvimos hablando tanto de usted. Ricardo estaba devastado porque tuvo que irse temprano de la cena. Sí, mintió Ricardo descaradamente, tuve una emergencia familiar inesperada. Pero estaba muy emocionado de conocerlo y discutir nuestras oportunidades de negocio. Jorge asintió lentamente. Ah, sí, la emergencia familiar. Fue muy educativa. Fue entonces cuando Ricardo notó mi presencia. Sus ojos se movieron de Jorge hacia mí, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Su rostro palideció, y comenzó a tartamudear. ¿Antonio? ¿Qué está haciendo aquí? Jorge sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Ah, ¿conocen al señor Antonio Herrera? ¡Qué pequeño es el mundo! Paloma se puso de pie lentamente, con miedo evidente en sus ojos. Papá, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, dijo Jorge con voz que se volvía más fría con cada palabra, es que anoche tuve la oportunidad de conocer realmente a esta familia. De ver sus verdaderos valores, su verdadero carácter. Michelle trató de mantener el control. Señor Mendoza, sea lo que sea que Antonio le haya dicho. Antonio no me dijo nada, la interrumpió Jorge bruscamente. No necesitaba decirme nada. Yo estuve aquí anoche. Vi todo con mis propios ojos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo comenzó a sudar visiblemente. Michelle se sentó pesadamente en su silla, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Paloma me miró con una expresión que nunca había visto antes. Terror puro. Verán, continuó Jorge, comenzando a caminar lentamente alrededor de la terraza como un depredador acechando a su presa. Ayer por la tarde mi coche se averió en la carretera. Estuve 1 hora bajo la lluvia, esperando ayuda. Docenas de coches pasaron sin detenerse, hasta que llegó este hombre. Señaló hacia mí. Antonio sacrificó su tiempo, su ropa, su comodidad para ayudar a un extraño. Pasó 2 horas bajo la lluvia torrencial, ensuciándose las manos para reparar mi coche. No sabía quién era yo, no esperaba nada a cambio. Simplemente vio a alguien que necesitaba ayuda y actuó. Ricardo trataba desesperadamente de interrumpir. Señor Mendoza, si pudiera explicarnos. Silencio, rugió Jorge, con una autoridad que hizo que todos se encogieran. No he terminado. Después de que Antonio arregló mi coche, me ofreció llevarlo a las lomas. Durante el viaje, me habló de su hija, de lo orgulloso que estaba de ella, de lo emocionado que estaba por la cena familiar íntima a la que lo habían invitado. Michelle ahora tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, de miedo. Imaginen mi sorpresa, continuó Jorge, cuando llegué a mi cena de negocios y descubrí que era exactamente en la misma casa donde había dejado a Antonio. Y imaginen mi shock cuando vi cómo trataron al hombre que me había salvado. Jorge se detuvo frente a Ricardo, mirándolo directamente a los ojos. Vi cómo humillaron a un hombre de 63 años frente a una habitación llena de extraños. Vi cómo se burlaron de su apariencia, sabiendo perfectamente que estaba sucio porque había pasado horas ayudando a alguien bajo la lluvia. Vi cómo su propia hija se avergonzó de él en lugar de defenderlo. Paloma comenzó a llorar. Papá, yo no sabía que habías ayudado a alguien. ¿Habría importado? Le preguntó Jorge con crueldad. ¿Habrías defendido a tu padre si hubieras sabido? ¿O te habrías seguido avergonzando de él porque no encajaba con tu nueva imagen?
Ricardo finalmente encontró su voz. Señor Mendoza, hubo un malentendido. Si hubiéramos sabido que Antonio lo había ayudado. Exactamente mi punto, gritó Jorge. Solo lo habrían tratado bien si hubieran sabido que me había ayudado a mí. Su bondad hacia él habría dependido de su utilidad para ustedes. Eso no es decencia, es oportunismo puro. Jorge se dirigió a su asistente, que abrió el maletín y sacó una carpeta gruesa. Ricardo, anoche me pidió que invirtiera $50 millones en su empresa. Me suplicó, de hecho. Me dijo que sin mi inversión, su negocio se hundiría en 3 meses. Ricardo asintió desesperadamente. Sí, y todavía espero que considere. Ya lo consideré, lo interrumpió Jorge. Y mi respuesta es no. Jamás invertiré un centavo en una empresa dirigida por un hombre que trata así a su suegro. Jamás haré negocios con una familia que valora las apariencias por encima de la humanidad básica. Michelle se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. No puede juzgar nuestro carácter empresarial basándose en un malentendido familiar. Jorge se rió, pero era una risa sin humor. ¿Malentendido? Señora, escuché cada palabra que le dijeron a este hombre anoche. Lo llamaron pobre, dijeron que no tenía clase, que no pertenecía aquí. Su hijo lo echó de la casa como si fuera basura. Su nuera permitió que todo eso pasara sin decir una palabra en su defensa. Jorge caminó hacia mí y puso una mano protectora en mi hombro. Este hombre tiene más clase en su dedo meñique que toda su familia junta. Ayer demostró el tipo de carácter que ustedes nunca podrán comprar, sin importar cuánto dinero tengan. Se dirigió de nuevo a Ricardo. Su empresa entrará en bancarrota en 6 semanas. Los otros inversionistas potenciales van a saber exactamente por qué rechacé su propuesta. En los círculos empresariales, mi palabra tiene peso. Y mi palabra es que Ricardo Salinas es un hombre sin honor, sin valores, sin el tipo de carácter que se necesita para liderar cualquier empresa respetable. Ricardo se desplomó en su silla. Michelle comenzó a sollozar abiertamente. Y Paloma, mi hija, me miró con una expresión de desesperación que nunca olvidaré. El problema de ustedes, dijo Jorge, preparándose para irse, es que confundieron el dinero con el valor. Confundieron los lujos con la clase. Confundieron las apariencias con la sustancia. Y ahora van a aprender que esas confusiones tienen consecuencias muy reales. Comenzamos a caminar hacia la salida, pero Jorge se detuvo una última vez. Antonio será mi nuevo asesor personal de filantropía. Va a ayudarme a decidir dónde invertir los cientos de millones de dólares que mi empresa dona cada año. Porque confío en su juicio moral de una manera que jamás podría confiar en el de ustedes. Y con esa declaración final, salimos de la casa, dejando atrás a una familia destrozada que finalmente entendía el verdadero costo de su crueldad. 3 meses han pasado desde aquel domingo que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas, sentado en mi nuevo apartamento en un barrio tranquilo de clase media, puedo ver a través de la ventana el pequeño café donde Jorge y yo nos reunimos cada viernes por la tarde. Es nuestro ritual semanal, 2 viudos compartiendo historias, reflexiones y esa amistad genuina que surge cuando 2 personas se conocen en sus momentos más vulnerables. Mi trabajo como asesor de filantropía en Mendoza Holdings ha resultado ser más gratificante de lo que jamás imaginé. Cada día visito organizaciones benéficas, hablo con familias necesitadas, evalúo proyectos comunitarios. Mi función es identificar dónde el dinero de Jorge puede hacer la diferencia más real y duradera. Es irónico pensar que a los 63 años he encontrado el propósito que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Antonio, me dijo Jorge hace unas semanas mientras tomábamos café, ¿sabe por qué confío tanto en su criterio? Negué con la cabeza, todavía sorprendido de que un hombre tan poderoso valorara tanto mi opinión. Porque usted entiende la diferencia entre necesidad real y necesidad fingida. Entre gratitud genuina y oportunismo. Esa es una habilidad que no se enseña en ninguna universidad empresarial. La semana pasada aprobamos una donación de $200,000 para un hogar de ancianos donde conocí a don Raúl después de que se enfermó. Ver la alegría en su rostro cuando le contamos que el hogar tendría fondos para mejorar las instalaciones médicas me recordó por qué este trabajo es tan importante. Mijo, me dijo con lágrimas en los ojos, Dios pone a las personas correctas en los lugares correctos en el momento exacto. Mi apartamento nuevo es modesto pero cómodo. Tiene 2 habitaciones, una cocina amplia donde puedo cocinar sin sentirme encerrado, y un balcón donde he recreado el jardín que Carmen y yo teníamos. Los tomates crecen mejor aquí, con más luz solar,
y las hierbas aromáticas llenan el aire con fragancias que me transportan a tiempos más felices. Cada mañana, cuando riego las plantas, le hablo a Carmen como siempre. Mira lo que hemos logrado, mi amor, le digo. Nunca pensaste que tu viejo se convertiría en empresario, ¿verdad? Jorge ha llenado un vacío que no sabía que tenía. No es que haya reemplazado a Carmen, nadie podría hacer eso, pero me ha dado algo que había perdido, un sentido de propósito y la esperanza de que mis mejores días no quedaron atrás. Nuestras conversaciones de los viernes se han convertido en el momento más esperado de mi semana. ¿Sabe qué he aprendido de usted, Antonio?, me preguntó el viernes pasado mientras observábamos a las familias pasar por la calle. Que la riqueza real no se mide en cuentas bancarias. Se mide en la capacidad de dormir en paz por las noches, sabiendo que has hecho lo correcto. La historia de Ricardo y su familia llegó a su conclusión inevitable. Su empresa quebró exactamente 6 semanas después de aquel domingo, tal como Jorge había predicho. La noticia apareció en los periódicos financieros. Empresa de construcción Salinas se declara en bancarrota tras no conseguir financiamiento. Michelle tuvo que vender su mansión y mudarse a un apartamento modesto. Los coches lujosos desaparecieron, los vestidos de diseñador fueron reemplazados por ropa común. Pero de toda la familia, quien más sufrió fue Paloma. Hace un mes, apareció en la puerta de mi nuevo apartamento. Estaba pálida, había perdido peso, y sus ojos tenían esa expresión perdida de alguien que ha caído de muy alto. Papá, me dijo con voz quebrada, ¿podemos hablar? La invité a pasar. Se sentó en mi sofá nuevo, mirando a su alrededor con curiosidad y algo que parecía alivio. Tu apartamento se siente como un hogar, murmuró. Nuestra mansión nunca se sintió así. ¿Cómo estás, Paloma?, le pregunté, porque a pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi hija. Perdida, admitió. Ricardo me culpa por haberte invitado esa noche. Dice que si no lo hubiera hecho, Jorge Mendoza nunca habría visto cómo te tratamos. Michelle apenas me habla. Y yo. Se quebró, yo me odio por lo que hice. Por cómo te traté. Las lágrimas corrían por su rostro. Papá, esa noche cuando te vi llegar mojado y sucio, lo único en lo que pude pensar fue en lo que dirían los invitados de Ricardo. No pensé en por qué estabas así. No pensé en que algo importante debía haber pasado. Solo pensé en mí misma, en mi imagen, en encajar en ese mundo superficial. Le extendí un pañuelo. Paloma, todos cometemos errores. No, me interrumpió. No fue un error, papá. Fue una elección. Elegí a esa gente por encima de ti. Elegí las apariencias por encima de la familia. Elegí ser una persona que no reconozco. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, ella habló de nuevo. ¿Podrás perdonarme algún día? La pregunta me partió el corazón. Paloma, ya te perdoné. El perdón es fácil. La confianza, esa va a tomar tiempo. Estoy dispuesta a esperar, me dijo. Estoy dispuesta a trabajar para ganármela de nuevo. Desde entonces, Paloma viene a visitarme cada sábado. Hemos comenzado a reconstruir nuestra relación lentamente, como uno reconstruye una casa dañada por una tormenta. Ladrillo por ladrillo, conversación por conversación. Ha empezado a trabajar en una oficina modesta, ganando su propio dinero por primera vez en años. Quiero aprender a ser independiente, me dijo. Quiero recordar quién era antes de perderme en el mundo de Ricardo. El divorcio se finalizó la semana pasada. Paloma decidió volver a usar su nombre de soltera, Paloma Herrera. Es hora de recordar de dónde vengo, me explicó. Jorge conoció a Paloma el mes pasado cuando vino a una de nuestras cenas de viernes. Al principio estaba tenso, recordando claramente cómo me había tratado. Pero después de una conversación larga y honesta, comenzó a ver la sinceridad en sus esfuerzos por cambiar. El arrepentimiento genuino es raro, me dijo después. Su hija está haciendo el trabajo difícil de convertirse en una mejor persona. Esta mañana, mientras regaba mis plantas, pensé en todo lo que ha cambiado. Hace 4 meses era un anciano solitario, rechazado por su propia familia, viviendo de una pensión miserable. Hoy tengo un trabajo significativo, una amistad valiosa, un futuro lleno de posibilidades, y la esperanza de reconstruir la relación más importante de mi vida. ¿Sabes qué, Carmen?, le dije a su fotografía que ahora ocupa un lugar de honor en mi nueva sala. Tal vez tenías razón sobre la lluvia. Tal vez esa noche lluviosa no trajo algo malo después de todo. Tal vez trajo exactamente lo que necesitaba, la oportunidad de recordar quién soy realmente.
Porque al final, esa noche aprendí que a veces ayudar a alguien en la carretera no solo es el camino correcto. A veces es el camino que te lleva de regreso a casa. De regreso a tu dignidad. De regreso a ti mismo. Y eso, descubrí, vale más que todas las mansiones del mundo. 6 meses después de aquella noche que cambió todo, me encuentro preparándome para un evento que jamás pensé que viviría, mi cumpleaños número 64. Pero esta vez no será una celebración solitaria con una vela sobre un pedazo de pan, como había sido durante los últimos 3 años. Jorge insistió en organizar una cena especial en su casa, y por primera vez en mucho tiempo, tengo una familia elegida que quiere celebrar conmigo. Antonio, me dijo Jorge mientras revisábamos los últimos proyectos de beneficencia de la semana, se da cuenta de lo que ha logrado en estos meses. Estábamos en su oficina, una sala elegante pero cálida, muy diferente a la ostentación fría de la mansión de Ricardo. En las paredes había fotografías de proyectos comunitarios que habíamos financiado, escuelas construidas, clínicas médicas equipadas, familias reubicadas en viviendas dignas. Solo hice mi trabajo, le respondí, pero Jorge negó con la cabeza. No, hizo mucho más. El hogar de ancianos donde está don Raúl ahora tiene la mejor atención médica de la ciudad. El programa de becas que diseñamos ha enviado a 50 jóvenes a la universidad. La cooperativa de agricultores que visitamos el mes pasado triplicó sus ingresos gracias a nuestro financiamiento. Jorge se acercó a la ventana que daba al jardín. Pero lo más importante es que me ha enseñado que la verdadera riqueza se mide en vidas cambiadas, no en cuentas bancarias. Esa tarde, mientras regresaba a mi apartamento, reflexioné sobre el extraño giro que había tomado mi vida. A los 63 años, cuando pensé que mis días útiles habían terminado, descubrí que apenas estaban comenzando. Mi trabajo en Mendoza Holdings no solo me había dado seguridad económica, me había dado un propósito que nunca había experimentado, ni siquiera en mis mejores años en la fábrica. La relación con Paloma había florecido lentamente, como una planta que renace después de una sequía. Nuestros sábados juntos se habían convertido en el momento más preciado de mi semana. Ya no era la mujer superficial que se avergonzaba de su padre, había regresado a ser la persona que Carmen y yo habíamos criado, con valores sólidos y un corazón generoso. Papá, me dijo el sábado pasado mientras preparábamos juntos la cena en mi cocina, ¿alguna vez te arrepientes de haber ayudado a Jorge esa noche bajo la lluvia? La pregunta me sorprendió. ¿Por qué habría de arrepentirme? Porque si no lo hubieras hecho, nunca habrías tenido que vivir esa humillación en casa de Ricardo. Nunca habrías tenido que pasar por todo ese dolor. Dejé de picar las verduras y la miré. Paloma, ese dolor era necesario. Sin él, tú nunca habrías despertado. Yo nunca habría conocido a Jorge. Nunca habría descubierto que tenía más que ofrecer al mundo. A veces las experiencias más dolorosas son las que nos llevan hacia las bendiciones más grandes. Esa noche, Paloma se quedó a cenar y vimos juntos un álbum de fotografías de su infancia. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a andar en bicicleta?, me preguntó, señalando una foto donde yo corría detrás de ella, sosteniéndola para que no se cayera. Me dijiste que el secreto no era no caerse, sino aprender a levantarse cada vez. Sabías palabras, murmuré, recordando aquel día soleado hace tantos años. No sabía entonces que me estabas preparando para la caída más grande de mi vida, dijo con una sonrisa triste. Pero tenías razón. El secreto estaba en levantarse. El día de mi cumpleaños llegó con un amanecer despejado y dorado. Jorge había insistido en que no fuera a trabajar. Es su día, Antonio. Déjeme consentirlo por una vez. Cuando llegué a su casa esa noche, encontré una sorpresa que me dejó sin palabras. No solo estaban Jorge y Paloma, también estaban don Raúl en su silla de ruedas, con una sonrisa radiante, David, mi amigo del parque, vestido con su mejor camisa, Lucía, mi vecina, que había sido como una hermana durante mis años más difíciles, Brenda, la señora del cementerio que siempre me saludaba con tanto cariño, e incluso don Roberto, el zapatero que me había vendido los zapatos a precio especial. Estas son las personas que realmente importan en su vida, me dijo Jorge en voz baja. Su verdadera familia. Durante la cena, cada uno compartió una historia sobre cómo yo había impactado su vida de alguna manera. Don Raúl habló de nuestras partidas de dominó y cómo mi amistad lo había ayudado durante su enfermedad. David recordó nuestras conversaciones en el parque y cómo mi perspectiva lo había ayudado a sanar después de perder a su hijo. Lucía contó cómo siempre había sabido que podía contar conmigo cuando necesitaba ayuda con algo. Lo que todos ustedes no saben, dijo Jorge al final, levantando su copa,
es que Antonio me salvó 2 veces. La primera fue esa noche bajo la lluvia, cuando reparó mi coche. Pero la segunda fue cuando me enseñó que la riqueza sin propósito es vacía. Me devolvió algo que había perdido después de la muerte de María, la conexión humana genuina. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Paloma me entregó una caja pequeña envuelta en papel sencillo. Adentro había una fotografía enmarcada. Era una imagen de Carmen y ella cuando Paloma tenía 12 años, sonriendo juntas en nuestro jardín. La encontré entre mis cosas, me explicó con lágrimas en los ojos. Quería devolvértela porque representa todo lo bueno que mamá y tú me enseñaron. Quiero ser esa niña de nuevo, papá, la que creía que su padre era un héroe. Nunca dejaste de serlo, le susurré, abrazándola fuerte. Jorge fue el último en darme su regalo. Era una placa dorada que decía, Antonio Herrera, director de filantropía, Fundación Carmen Herrera. Miré la placa sin entender. He estado trabajando en esto durante meses, me explicó. Vamos a crear una fundación benéfica en honor a su esposa. Usted será el director, con total autonomía para decidir cómo usar los fondos. Empezaremos con $10 millones anuales. No pude hablar durante varios minutos. La idea de que el nombre de Carmen viviría para siempre ayudando a otros era más de lo que jamás había soñado. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé en el jardín de Jorge mirando las estrellas. Paloma se sentó a mi lado en silencio. ¿En qué piensas, papá? En tu madre, le respondí. En cómo habría reído al ver todo esto. Siempre decía que las mejores cosas llegaban cuando menos las esperabas. ¿Crees que está orgullosa de nosotros? Miré hacia el cielo estrellado, sintiendo una paz profunda que no había experimentado en años. Creo que está celebrando con nosotros, mi amor. Creo que ve como 2 personas perdidas encontraron el camino de regreso a casa. Mientras manejaba de regreso a mi apartamento esa noche, pensé en el anciano solitario que había sido apenas 6 meses atrás. Ese hombre había desaparecido para siempre, reemplazado por alguien que tenía propósito, familia, esperanza y la certeza de que sus mejores días no estaban en el pasado, sino esperándolo en el futuro. A veces, ayudar a alguien en la carretera te lleva por caminos que nunca imaginaste. A veces, la lluvia que arruina tus planes es exactamente lo que necesitas para lavar tu vida y comenzar de nuevo. Y a veces, cuando crees que has llegado al final, descubres que apenas estás empezando el capítulo más hermoso de tu historia.